que necesitamos. ¿Qué más, Álvaro? Bien, doctor, ahí con un poquito de gripa, pero bien. Ah, bueno, hay que cuidarse mucho que sabe que esas gripas también son poderosas. Sí, señor. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué otro, Triviño? ¿Qué más? Joan Sebastián. Bien, doctor, por acá conduciendo. Doctor, buenas tardes. Ah, bueno, conduciendo con cuidado. ¿Qué más? ¿Escuché la voz de quién? ¿De Juan por ahí o no? El video muy tarde, pero nos dio el tiempo de ver. Vuelven a repetir, Jessica, porfa, que no te escuché muy bien lo del video. No, profe, que envió el video muy tarde porque pues la verdad no daba el tiempo para verlo completo. ¿Cuál? El El día que de usted la. acaba de enviar, de la filósofa. Sí, no, antes bueno, gracias, Jessica. No, antes lo envié muy temprano. Ah, Ese, que no se me olvidara ahorita en el discurso, decirle que lo vean en el transcurso de la semana. listo, profe. Si lo que pasa de pronto se me olvidaba, entonces dije, no, mejor les mando ese link de una vez. Porque es que eso, tengo las diapositivas, pero pues como no estoy manejando diapositivas. Ah, pero muy bien, Jessica, muy juiciosa, muy juiciosa. Ese es el de la predisposición de Adela, ¿cierto? Es bueno. Sí, ahí hay que pensarlo desde el punto de vista, ella escribió un libro, una editorial le pidió sobre cuestiones éticas, entonces es muy interesante porque tiene la reflexión de una filósofa, digamos que ha entendido toda esa tradición helenístico-romana, es muy interesante. Entonces va a ser unas precisiones lingüísticas que para la ética dialógica, ya sea Rawls o sea Habermas, o sea esta tradición, digamos, Amartya hacia arriba y Adela, pues es muy importante. Además, porque en derecho, pues, toda esta ética dialógica, sobre todo con el trabajo de Habermas, de la ética comunicativa, es muy importante. Bueno, entonces saludo a Andrés Serrano, a Lina. Buenas tardes, noches. doctor, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? A Valeria, a Ángela, que la veo por aquí, Hola, doctor, ¿cómo está? y a Fabio. ¿Qué Valeria? ¿Qué más? Hola, ¿Cómo profe, va todo? buenas tardes. Buenas Muy noches, bien, doctor. profe, gracias. Ah, bueno. ¿Qué más, Ángela? ¿Bien o no? Sí, señor, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Nosotros también. Vamos muy bien. Vamos con toda. Vamos bastante bien. Bueno, entonces, hay que sacar el tiempito, pues en este momento estamos, digamos, no los he querido como atiborrar de documentación, pues porque estamos con lo que tiene que ver con Parciales. parcial, entonces no he querido como tocarles mucho el tiempo en eso. No obstante, pues sí quiero como recordar que debemos ir avanzando más adelante. Digamos que para reforzar esos contenidos que hemos estado trabajando y que digamos que al final vamos a cerrar con esos instrumentos, pues entonces sí les diría que había que leer después de que terminemos los parciales, acá donde dice textos de estudio. Supongo yo que estoy presentando ese texto de estudio, ¿no? Sí. Señor. Ah, bueno, entonces, este dice 12, no, 13, 14 y 15. En el 13, yo, digamos, hago aquí una exposición de lo que es el pragmatismo desde el punto de vista filosófico como teoría de la verdad. Entonces, las primeras 10 páginas se puede comprender ahí la distinción entre correspondentismo, coherentismo y pragmatismo. Pero yo me enfoco en el pragmatismo. Entonces, este PDF número 13 es para entender mejor el concepto de epistemología jurídica. Acá hay un tipo de ontología jurídica como filosofía, ¿sí?
tiene pues su visión de mundo muy ibérica, es un español. Y acá tenemos de ontología jurídica. Entonces, digamos que 13, 14 y 15 son 3 papers, pues realmente no son nada, digamos, como les digo yo, no hay lío en la lectura, es relativamente pues sencilla. Por ejemplo, este texto que yo trabajo acá tiene 25 páginas, de las que me interesan que lean más como las primeras 10. Yo hago distinción de la doxa y hago distinción pues de conceptos. Entonces, pero bueno, eso es como nos queda pues como tarea. Pronto en la medida que ustedes van teniendo tiempo, porque ahora lo que más me interesa a mí es pensar el parcial. Y el tema que yo sigo trabajando como, digamos, como pretexto es el caso de la caverna de Lon Fuller. Es así serían como estos 4. El de Lon Fuller es un ensayo, pues sí, como ustedes lo han visto ahí, mucho más extenso. Los otros papers es porque después de que yo termine con esto, vienen unas exposiciones. Entonces recuerde que ustedes, por grupos, pues ya supondré yo que ustedes se van a reagrupar, reorganizar, como habíamos quedado antes, y en esa carpeta de exposiciones, cuando pase el parcial y cuando ustedes socialicen, es que los grupos pues van a trabajar unos textos específicos. ¿Sí? Bueno, pero entonces eso es lo que viene, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos toca hoy? Queda claro como lo que nos queda pendiente. Y para esto de ética, pues también ver ese, digamos, este texto no, esta charla que tiene en ese portal Aprendamos Juntos, que está financiado por el BBVA, pues todo el trabajo, esa entrevista que le hacen a la cortina sobre qué es la ética. Bueno, esos son como los pendientes que tenemos. Listo, entonces sigamos. Buenas noches, profe. Hermano Raúl, ¿cómo va todo? Yo me estoy aquí moviendo donde dice, ya voy para este material de apoyo, que yo supongo que ustedes ya lo descargaron, donde tengo las matrices. Y ahí en esas matrices, entonces, recuerden que el primero es donde yo hice la parte del resumen del caso de la caverna de los exploradores de Lon Fuller. Pasamos a ontología, la clase pasada fue de epistemología y esta es de ética. Entonces, en este momento yo debo estar proyectando, digamos, los modelos éticos principales. ¿Sí es correcto? Sí, se ve, profe. Profe, una preguntita. Yo tengo un ¿Sí? empleo, nosotros de pronto subimos el parcial que pensamos que era para hoy. Si no es para hoy, pues no hay ningún problema. Pero No. lo subimos ahí en el archivo. De pronto, si le quiere dar una revisadita y después nos retroalimenta, por favor, profe. Bueno, pues la idea, Raúl, es que yo quiero como esperar a que todos me... Pues Perfecto, soy una fecha final. perfecto. Después. Solo me refiero, pues, que ahí está. Listo, profe. Sale y vale. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar acá, digamos, a hacer preguntas éticas. Vean, lo primero que yo quiero como poner en la mesa de discusión es que alguna vez estaba leyendo Psicología del Desarrollo Moral de un gran neocantiano que se llama Lawrence Kohlberg. Digamos que los trabajos que no alcanzó a hacer Kant desde el punto de vista del desarrollo moral, cuando hablaba Kant de la autonomía, Lawrence Kohlberg cogió todo eso, lo tomó y desde Harvard University le financiaron una investigación de más de 15 años sobre cómo era posible que los seres humanos desarrollaran su moralidad. Entonces sacó un texto emblemático, resultado de sus investigaciones, que se llama así, Psicología del Desarrollo Moral. Y ahí llegaba Lawrence Kohlberg a una muy buena conclusión, digo que de las mejores que he visto hasta ahora, y es que los seres humanos tenemos como 3 grandes niveles o estadios de moralidad. Hay un nivel donde nosotros aprendemos por imitación lo que una cultura entiende que es bueno o malo. Digamos que esa es la etapa
preconvencional. Entonces, esa es la etapa del niño donde el niño simplemente está pendiente del rechazo o de la aprobación de la persona que está ejerciendo una autoridad sobre él, padre, madre, o si está estudiando la escuela. Entonces, él no tiene una noción en sí profunda, consciente de lo que es bueno o malo, solo está pendiente de las reacciones que pueda generar de premio o de castigo, algo muy de condicionamiento operante. Pero luego viene la etapa convencional. La etapa convencional ya es más del adolescente que tiene un pensamiento formal o que ya tiene capacidad de pensar en abstracto, y el adolescente entiende de que la moralidad, o más explícitamente los modelos éticos, o sea, la valoración, los sistemas de representación sobre el bien y el mal, pues también vienen dados y garantizados por una normatividad jurídica. Entonces, lo que más quiere, digamos, en esa etapa convencional, el adolescente o la persona, digamos, que tiene esa capacidad de pensar, es sobre si un acto que él haga tiene consecuencias negativas o positivas desde el punto de vista social, si él va a ser rechazado por la sociedad completa o no. Por ejemplo, cuando se legaliza, supongamos que legalizamos completamente la distribución, consumo de sustancias psicoactivas. Desde el punto de vista legal, entonces la persona se podría ver tentada a decir, bueno, si es legal, pues no hay problema, es bueno. O como la legalización del aborto, ¿cierto? Una cosa es la legalización del aborto como algo jurídico y otra cosa es pensar el aborto desde el punto de vista ético. Son dos cosas bastante diferentes. O puede ser que esté legalizado jurídicamente, pero puede ser que desde el punto de vista ético el aborto sea negativo, o la pena de muerte o la eutanasia. Entonces, la persona adolescente, pues lo que está decidiendo como bueno o malo depende de su contexto social. O sea, si hay una sociedad patológicamente enferma, pues él puede pensar que lo bueno es lo que la sociedad dice, aunque esté mal hacerlo. Entonces, Lawrence Kohlberg dice que la mayoría de seres humanos estamos ahí, respondemos como a lo que diga el derecho, o las normas, o la costumbre. Pero existe un nivel mucho más alto, ¿sí?, que es muy difícil llegar, que solo, digamos, unos genios morales, unos genios éticos podrían alcanzarlo, lo que John Rawls llamamos los actos supererogatorios, como que superhéroes desde el punto de vista moral alcanzarían a hacerlo, o como hablando de Nietzsche, superhombres morales podrían hacerlo. Eso se llama la etapa postconvencional. Y en la etapa postconvencional, pues resulta que son seres humanos que son capaces de racionalizar de manera universal, pensar de manera abstracta universal lo mejor para la especie humana, ¿sí? Esos humanos son muy pocos. Para colocar ejemplos, Buda, Mahoma, ¿sí?, Jesús, ¿sí?, son personas que alcanzaron su máximo nivel de desarrollo moral. Entonces, desde ese punto de vista, pues dice Lawrence Kohlberg, encuentra, por ejemplo, que el desarrollo cognitivo no es lo mismo que desarrollo moral. Unas personas pueden tener mucha capacidad intelectual y aún así no hacer el bien. Entonces, me parece que ese resultado de Lawrence Kohlberg crucial y buenísimo. En uno de los temas que colocaba, que era lo que yo quería empezar hoy con ese tema, él es el padre de lo que llamamos la reflexión sobre los dilemas morales. Un juez se enfrenta a dilemas morales. Los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida nos enfrentamos a dilemas morales. Y cómo lo resolvemos depende mucho de nuestro estado de desarrollo moral. Ejemplo, uno de los experimentos mentales que colocaba Lawrence Kohlberg era el ejercicio de una persona, digamos un esposo, tiene a su mujer con un cáncer muy fuerte y está sufriendo muchos dolores. Bueno, lo más, digamos que la consecuencia lógica es que si no se hace nada por ella, ella muere. Y hay una farmacéutica, una persona que puede darle la medicina, pero el esposo no tiene dinero para comprarla. Entonces Lawrence Kohlberg nos pone este dilema.
Nos han enseñado que lo bueno es la honestidad, que lo bueno es no robar, que lo bueno es no ser agresivo. Y nos han enseñado también el valor de la propiedad privada. Resulta que en este ejemplo, el esposo va a decirle al farmacéutico cuánto vale la medicina. Supongamos que la medicina tradicionalmente cueste 1.000 euros, pero el farmacéutico decide volverlo 10 veces más ese valor porque está escaso, porque es un caso de vida o muerte. Entonces el hombre no tiene dinero y le ruega que por favor se lo dejen un valor asequible, y efectivamente el farmacéutico no quiere, dice, no, es mi propiedad, yo soy el dueño digamos, de este tipo de fármaco, simplemente no lo quiero dar. Entonces el dilema es, ¿qué hacer? ¿Sí? Bruscamente, instintivamente, se puede atacar al farmacéutico y robar su medicina, ¿sí? O se debe dejar morir a la mujer. No hay otra opción. En este experimento mental no hay ninguna otra opción. Y nos ponen ese ejercicio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Efectivamente, como ustedes pueden estar notando, allí hay un concepto de justicia social, ¿cierto? Que toma problemas jurídicos y problemas éticos. Entonces habría que mirar, pero ¿cómo se resuelve? Pues un niño resuelve este caso de una manera distinta a un adolescente resuelve esto de manera distinta a una persona que digamos que no está en un estadio postconvencional. ¿Sí? Ese es un caso paradigmático, como hay otro caso paradigmático, que es el caso del utilitarismo, de Jeremías Bentham y John Stuart Mill. Digo paradigmático porque las máquinas que están siendo entrenadas para tomar decisiones éticas les ponen este problema a esas inteligencias artificiales. El tema clásico del utilitarismo, donde si hay una persona, ¿cierto? Un tren va desbocado completamente y ese tren puede de alguna manera matar a 5 personas, ¿sí? O desviarse y matar a solo una. ¿Usted qué haría? ¿Mata a las 4, ¿cierto? ¿O mata a una? Sería como una especie de aritmética lo que plantea Jeremías Bentham en el utilitarismo. Más allá de eso, luego colocan el problema más complejo y dicen, bueno, ¿qué tal si las 5 personas que están ahí son su familia? ¿Y qué tal si el hombre que está ahí es un hombre gordo? Es un hombre gordo que está ahí en el ferrocarril. ¿Qué tal si usted decide lanzar al gordo al ferrocarril para salvar a las 4 personas que son su familia? ¿Sí? Entonces es curioso porque en esto ponen a la inteligencia artificial como a racionalizar, ¿cierto? Tal vez nosotros, pues, ahora pues nos preguntemos, ¿y por qué un hombre gordo? ¿Cierto? ¿Y por qué tira el hombre gordo? Bueno, es una forma en que el problema se complejiza más, es una forma como de decir que esa persona su vida no vale lo que valen las otras 4, y es un tema de dilemas morales pues impresionante. Entonces, en ese orden de ideas, miren ustedes el problema que tiene una inteligencia artificial y el problema que tiene un humano, ¿cierto? ¿Cómo decidir? Bueno, en derecho normalmente le llamamos al problema pues en filosofía del derecho, al problema de si la ética debe ser, digamos, debe tener una relación indisoluble con el derecho, ¿sí? Esa es una tesis fuerte de vinculación. Decir que el derecho tiene que ser ético, que tiene que buscar fines éticos, es la tesis naturalista básica, ¿cierto? Decir que la ética no tiene un vínculo directamente con el derecho, pues es la tesis que continuamente y tradicionalmente ha manejado el positivismo, aunque Herbert Hart pues habla más de un positivismo incluyente, ¿cierto? En sus posescritos, los posescritos de Herbert Hart hablan un poco de eso, de que también debe moderarse la tesis de la separación entre ética y moral, entre ética y derecho, y dice Herbert Hart que efectivamente el derecho también tiene que buscar de alguna manera, tiene contenidos morales. Pero más allá de eso, más de definir si la filosofía del derecho, porque el tema no está concluido,
resuelve si la ética y el derecho deben ir encaminadas, deben ir con una relación indisoluble o no. Hay otro problema más básico, más profundo, que es el que yo quiero traer hoy. El problema más profundo es si nos pusiéramos todos de acuerdo en que el derecho y la ética deben ir juntos y no pueden ser disueltos. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿y de qué ética estamos hablando? Es decir, los filósofos no nos hemos puesto de acuerdo en una definición, en un modelo ético. No, al contrario, han habido muchos modelos éticos y eso es lo que yo quiero discutir hoy acá. Dependiendo del, o sea, el problema no se acaba diciendo que la ética y el derecho deben ir juntos o separados. El problema empieza ahí, porque la gran pregunta es, si el derecho y la ética pueden ir juntos, bueno, entonces, ¿a qué tipo de ética nos estamos refiriendo? Y ahí es donde entran en juego los modelos éticos. Modelos éticos hay muchos, y hay una gran pregunta también que nos hacemos, si es que la ética. Primero quiero hacer esa distinción. Ética es diferente de moral. Moral es una palabra latina que viene del latín mores, que significa costumbre. También puede significar carácter. Y ética viene del griego ethos, que significa costumbre. También puede significar carácter. La ética es primero, la ética se puede decir en dos sentidos. En el sentido de reflexión filosófica, porque los filósofos somos los que hemos reflexionado temas éticos. O sea, es una disciplina metateórica de la filosofía cuyo fin es entender el fenómeno, digamos, del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Y la ética como práctica, porque la ética es una vivencia, cómo me comporto yo frente al mundo. Esa es la ética. La moral es algo subjetivo, la moral es propio de la persona, pero la ética es una reflexión universal. Entonces, pues no, en filosofía no hablamos de una ética subjetiva, no, hablamos de una ética intersubjetiva. O sea, si yo fuera a ubicar la ética como filósofo, la ubicaría acá en ontología, la ubicaría en el mundo 3. La ética es un objeto teórico, es un constructo conceptual, es un juicio intersubjetivo. O sea, no es que a mí se me ocurre pensar que esto es ético, o no es que al tirano de Corea del Norte se le ocurre decir que eso es ético y él hace lo que quiera. No, las cosas no son así. En ética, el mundo 3 es un mundo simbólico, intersubjetivo, que hay que discutir. O sea, la ética también viene del debate. De ahí que John Rawls, desde el liberalismo político, digamos que de ahí Habermas, que hace parte, digamos, de la parte tardía de la escuela de Frankfurt, desde diferentes orillas, pues llegan a una conclusión, y es que la ética tiene que ser muy dialógica. O sea, tenemos que, para llegar a consensos éticos, ponernos de acuerdo. Bueno, de todas maneras, con relación a eso, pues yo sí quiero hoy como presentarles estos modelos principales, ¿sí? El primero es el de Epicuro de Samos. Digamos que a mí, cuando yo me leí la carta Meneceo de Epicuro de Samos, yo sentí que esa carta me tocó bastante. Digamos, es una de las formas, de los pocos textos que se conservan de Epicuro de Samos, y donde Epicuro de Samos nos dice, es posible alcanzar la felicidad y una vida buena, una vida ética. ¿Qué es lo que busca la ética? La ética busca una vida de bienestar. Entonces, hay muchos fragmentos, pero yo extraje el que más me impactó, que Epicuro lo llamaba el cuadrifármaco de la felicidad. Epicuro era un escéptico teológico, por eso que muchos opinan que Epicuro era ateo. En realidad, Epicuro no le interesaba mucho el problema de Dios, porque Epicuro decía, pues, si los dioses existen, nosotros no les importamos. Entonces, la primera parte del cuadrifármaco dice no temer a los dioses. Y ahí en filosofía del derecho, pues, el ionaturalismo quedaría sin base, porque el ionaturalismo teológico recurría a Dios. Para Epicuro, Dios no tiene aquí ninguna relevancia. Entonces dice,
no hagamos las cosas por temor a Dios porque tal vez ni existan, o si existen no les importamos. La otra parte es no temer a la muerte, porque la gente le teme mucho justamente a la muerte y por eso es que no vive. Es lo que está pasando con el COVID. Estamos en una sociedad del miedo. Entonces todo nos da un pavor horrible, ¿cierto? Nos da miedo el cuerpo del otro, nos da miedo acercarnos al otro. Lamentablemente el cuerpo del otro se volvió la muerte misma, el enemigo. Entonces lo que dice Epicuro es, ¿usted quiere ser feliz? No le tema a la muerte. No le tema a la muerte porque la muerte hace parte del ciclo de la vida. Lo otro que dice es, y la parte más importante del epicureísmo, es, mire, la felicidad al final se reduce a dos cosas, evitar el dolor y amplificar el placer, ¿sí? Pero hay una cosa muy interesante con Epicuro de Samos y es justamente, bueno, cómo amplificamos el placer. Entonces, Epicuro de Samos, en otras cartas, ya no a Meneceo, pero sí en otros lugares, él plantea, bueno, hay varios tipos de placeres, unos naturales, por ejemplo, como dormir, como tener sexo, como comer. Esos son naturales y hay unos que son necesarios. Por ejemplo, completamente necesario comer y dormir, ¿sí? Pero hay unos que son naturales y no son necesarios directamente. Por ejemplo, el sexo, ¿sí? Si bien es natural y es muy interesante y es muy bueno, claro que sí, no es completamente necesario. Es decir, uno puede vivir sin sexo. Tal vez no viva con el genio muy bueno, pero pues puede hacerlo, ¿cierto? Y hay otros que no son ni naturales ni necesarios, por ejemplo, como los lujos. Entonces, con relación a los que son naturales y necesarios, hay que suplirlos, sí o sí. O sea, hay que comer, hay que dormir y hay que suplirlos racionalmente. Con los naturales e innecesarios, por ejemplo, como el sexo, esos toca tenerlos moderadamente, ¿sí? Y con los naturales y necesarios, ojalá no tenerlos. Entonces, porque mucha gente creería, no, el placer tiene que ver es con yo tener muchos carros, con yo tener yate, con yo tener muchas haciendas. Para Epicuro, no. Epicuro dice, no, eso no es natural ni necesario, le va a traer problemas. ¿Qué nos trae el epicureísmo? Es lo que ustedes han escuchado como el hedonismo. Una ética hedonista es una ética fundada en el placer. Y ese, digamos, es la parte central de las éticas hedonistas. Epicuro, cuando se piensa pensar en el placer, al final responde que lo que más placer da son los placeres intelectuales. Entonces, ¿por qué uno podría decir, no, pues Epicuro, ni qué jardín de las delicias? Bueno, la verdad es que la delicia para él era pensar. Entonces, desde ese punto de vista, si quiere tener placer, lo que dice Epicuro es conozca el mundo. Por eso estudiaban lógica, estudiaban muchísima física o cosmología y las artes liberales que conocemos hoy. Bueno, yo no voy a hablar de ética de las virtudes porque siento que ya lo he presentado, ¿cierto? Y que lo hemos visto, o de pronto resumir un poco. La ética de las virtudes, también llamada ética eudemonista, son éticas basadas en que lo bueno es el bien y una persona que hace el bien es una persona feliz, ¿sí? Entonces Aristóteles, por ejemplo, compara al ser humano con los animales y dice, tal como los animales, nosotros tenemos un alma sensitiva, un alma que siente, un alma que le duele. Tal como los vegetales, pues nosotros tenemos unos procesos, digamos, de alimentación, ¿cierto? De reproducción. Pero lo diferente con los animales y con las plantas es que el ser humano tiene un alma intelectual. Por eso para Aristóteles también el bien se identifica con el pensar. Estas son éticas pues bastante interesantes. Por ejemplo, cuando Aristóteles se pregunta sobre qué actividad estaría haciendo Dios, que para él es un motor inmóvil, pues él dice, bueno, Dios no estaría pues obviamente, digamos, como un vegetal sin hacer nada, o no estaría como un animal siendo agresivo, reproduciéndose todo el tiempo. Tendría que Dios estar haciendo algo muy interesante como es pensar. Entonces, como Aristóteles representa a Dios con el pensar, pues también dice que la forma en que el ser humano se asemeja a la perfección es pensando.
y llega al concepto de la justa medida, que es no pecar por exceso, no pecar por defecto, sino la justa medida, ¿sí? Uno de los filósofos y que ha, digamos, avanzado, ustedes lo pueden ver en filosofía del derecho también, es MacIntyre. MacIntyre ha hecho una reflexión profunda de la ética de las virtudes, aplicado pues también al derecho, y lo ha hecho desde la importancia de la ética de las virtudes. ¿Cuáles virtudes? La sabiduría o prudencia, el que llamamos pues phronesis, para no caer en discusiones, que es el arete griego, la virtud, el hacer las cosas bien, para el alma tener la fortaleza o la prudencia, tener el concepto de justicia, ¿sí? Esas serían como las principales, que luego van a tomar las escuelas medievales, sobre todo pues San Agustín, Santo Tomás, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, digamos los padres de la iglesia, y los van a llamar las virtudes cardinales, las 4, sabiduría, fortaleza, templanza y justicia. Mientras que las virtudes teologales que les colocó la Iglesia Católica fue la fe, la esperanza y la caridad. Vale, entonces, ahí sería algo interesante. Platón, digamos que Platón pasa a ser cristianizado por Roma, ¿sí? Entonces, San Agustín hizo ese proceso. San Agustín, sí, cristianizó a Platón, sacó lo importante de Platón y lo hizo conciliar con el cristianismo. Y Santo Tomás de Aquino, digamos que cristianizó a Aristóteles, sacó lo importante de Aristóteles que le servía al cristianismo. Entonces la Iglesia Católica crea un nuevo modelo ético y le debemos mucho a esa ética cristiana, porque el concepto de persona lo desarrolló la ética cristiana, el concepto de libertad también lo desarrolló la ética cristiana. Los griegos no tenían el concepto de libertad. Los griegos creían en que, digamos, los dioses del Olimpo habían destinado a los humanos a vivir de una u otra manera, como los estoicos, por ejemplo, que creían que todo ya estaba escrito. Entonces no había que esforzarse mucho porque básicamente ya estaba todo definido. Lo que llaman condiciones deterministas, ¿sí? Para los griegos eran deterministas. Mientras que para la ética cristiana, no, Dios daba a los hombres la libertad y los hombres simplemente definían qué hacer con ella. Por ejemplo, leyendo a San Agustín en mis confesiones, yo creo que una de las frases que me marcó para toda la vida es una frase de San Agustín que dice: ama, luego haz lo que quieras. Es decir, San Agustín plantea que el ser humano debe ser libre y la libertad, si es un acto de amor, uno puede hacer lo que desee. ¿Cómo? Sí, ¿me dijeron algo? No, bueno. Entonces, el caritas y digamos lo que llamaban el agere, el hacer obras, el buscar que el otro no sufra, ¿sí? Pues era básicamente el concepto principal que nos plantea la ética cristiana. Obviamente la ética cristiana se desarrolla con Jesús de Nazaret, con ama al prójimo como a ti mismo, que sería pues básicamente un acto, digamos, el mayor acto de caritas, ¿sí? El mayor acto de caridad, ¿sí? Que es básicamente verse en el otro uno mismo. En filosofía eso le llamamos alteridad, ¿sí? La ética, de hecho, hay una ética que la llaman así, la ética de la alteridad, que se desarrolló en Latinoamérica con unos filósofos que llamaban los filósofos de la liberación, por ejemplo, con un mexicano, Enrique Dussel, todavía está vivo, y esa ética de la alteridad es reconocer al otro, ¿sí? Digamos que eso desde el punto de vista filosófico, pues, ha sido bastante relevante. Bueno, el otro es, la otra consigna de Nazaret es una consigna de libertad, básicamente, y es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿cierto? Es un acto también de alteridad, ¿sí? Pero
nos enseña más allá de la alteridad a hacer un ejercicio responsable de la libertad, ¿sí? Por ejemplo, eso fue un lío para San Agustín, pero yo creo que San Agustín sí lo logró resolver muy bien. San Agustín estaba atormentado con el problema de por qué un Dios bueno, de por qué había sufrimiento en el mundo, si Dios era bueno. Es una pregunta que venía incluso desde Epicuro de Samos. ¿Por qué Dios parecía que había abandonado el mundo? Entonces, lo que respondía San Agustín era que no, que Dios había creado el universo, pero el hombre lo había hecho a su imagen y semejanza como un ser que podía ejercitar el libre albedrío, o sea, que podía ser libre. O sea, Dios no quiso, en palabras de San Agustín, crear un hombre autómata, sino que lo hizo libre. Ahora, con esa libertad, pues entonces el hombre, lo que si se decide alejar de Dios, entonces no existe el mal, sino que lo que existe es una ausencia de bien, siendo Dios el supremo bien. También así lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica, Dios es el supremo bien. Entonces, no es que exista el mal en sentido estricto, sino que el mal es una consecuencia de usted haberse alejado del bien, o sea, de usted no practicar el caritas, ¿sí? Entonces, de ese momento se empieza a consolidar el concepto de libertad. Entonces, ¿quiénes son libres? Y empiezan esta ética cristiana a desarrollar el concepto de persona. Por eso la persona es la que tiene autocomprensión, autoposesión, reflexión completa, apertura, trascendencia. Sí, se supone que las personas tienen eso, tienen capacidad de pensar, capacidad de decidir y capacidad de trascender. Bueno, y digamos que, pues como ustedes saben, esta ética cristiana reinó muy fuerte desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XV, XVI. O sea que fueron 14 siglos, 1400 años. En sentido estricto, ¿cierto? Por supuesto que hoy la ética cristiana es muy fuerte en el mundo. El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, tiene 1.000 millones de personas o más, y entonces la ética cristiana pues obviamente sigue siendo extremadamente relevante, ¿sí? Bueno, aquí hay una ética que yo pues no quise poner porque es una ética de la modernidad, es una ética nacida en el seno de Francia y la hace René Descartes. Y lo que hace Descartes, que es el padre de la modernidad, en un libro que se llama El discurso del método, en la tercera y la cuarta parte, y en otro libro que se llama Meditaciones metafísicas, es decir que debemos tener una moral provisional. Entonces él no se arriesga, digamos, a crear un modelo ético, sino que él dice, podemos dudar de todo, lo que es bueno, lo que es malo, y en esa duda metódica, pues mientras yo estoy dudando, tengo que tomar una moral provisional. Entonces tiene unos principios como para uno desenvolverse. El primer principio, y el que más me importa a mí, es el discernimiento. Es decir, para uno hacer el bien, debe de alguna manera tener una facultad, ¿sí? Que es la capacidad de distinguir clara y muy bien, perfectamente, lo que a otros les genera bienestar de lo que no. Esa capacidad es la capacidad de discernimiento. Otro de los casos, y que en lenguaje paisa podríamos decirlo como donde fueras estar lo que vieras, es otra de las cosas que nos recuerdan la moral provisional de Descartes. Descartes dice, bueno, si vamos a un lugar, digamos, a otra cultura, pues uno tiene que aprender, digamos, a observar qué hacen en esa cultura. ¿Sí? Ese es como el segundo principio. ¿Sí? El tercer principio es que uno debe vencerse a sí mismo. Como en otras palabras, uno tiene que
uno tiene que ser la mejor versión, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado mucho porque es un tema, digamos, muy contemporáneo, ¿sí? Y lo que podemos decir de ese principio es que en Descartes pues se busca perfeccionar también la voluntad y perfeccionar la intelectualidad. Pero bueno, por eso no la quise colocar acá porque al final es una moral provisional. Lo que pasa es que tiene principios interesantes. Ya si ustedes quieren leerlo, pues ahí está el discurso del método, la tercera parte y la cuarta parte. Bueno, yo creo que una de las, podría decir, de las que más ha resonado, más ha tenido resonancia filosófica en el derecho, ha sido esta ética del deber de Kant. Pues porque Kant sí hizo un trabajo muy juicioso en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pero tenía también en la paz perpetua temas ya de corte jurídico, ¿cierto? Tal vez no vimos eso en la ética Nicómaco de Aristóteles, aunque lo hubiéramos podido haber visto en la política a Nicómaco de Aristóteles, ¿sí? Solo que Kant sí logró, digamos, pensar este concepto de la dignidad humana, y también lo hace tanto Kant como Locke, por ejemplo, recurriendo a parte de la tradición cristiana. En el caso de Kant era pietista, entonces también tenía, digamos, esa consigna muy fuerte, digamos, del cristianismo, pero un cristianismo extremadamente riguroso. Lo que pasa es que Kant pues intenta quitar esa parte teológica y fundamenta la moral, digamos, desde el punto de vista del deber, de lo que llama Kant el reino de los fines. El reino de los fines es a lo que un ser humano debe aspirar. Entonces, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la crítica de la razón práctica y en los textos como la paz perpetua, Kant, digamos, que logra fundamentar una ética basada en la autonomía y en el reino de los fines. Por eso, la frase principal es: trata a los hombres como fines en sí mismos, más nunca como medios. Y esto tiene mucha resonancia en el derecho, pues porque efectivamente vemos cómo continuamente hay un abuso, por ejemplo, del poder del dominante, que vuelve un instrumento a la persona que tiene, digamos, bajo su dominio. Entonces, para Kant, eso no puede ser, eso es indigno. Yo no puedo usar a nadie para mis propios fines, porque cada uno tiene su propia voluntad. Y en ese caso, pues, Kant lo llama, debemos ser personas de buena voluntad, ¿cierto? Entonces, ahí lanza el imperativo categórico, que se diferencia, digamos, del imperativo hipotético. Entonces, el imperativo categórico es: obra de tal manera que lo que impulse tu voluntad, o sea, tiene que ser un acto de intencionalidad, te sirve al mismo tiempo como legislación universal. Eso es lo que lo hizo difícil. O sea, muchos dicen, por ejemplo, que la ética kantiana no se puede cumplir porque todo acto tendría que ser ejemplarizante. Entonces, la gran pregunta es: ¿será que sí podemos hacer un acto que le sirva de ejemplo a todo el mundo? Pues bueno, eso ahí queda, digamos, como en deuda, ¿cierto? De todas maneras, para el derecho implica mucho la ética kantiana, sobre todo por el concepto de dignidad, sobre el caso de autonomía moral, sobre el caso de libertad y sobre el caso de ser responsable. Una persona es responsable pues cuando puede ser libre y cuando tiene una voluntad, porque si la persona no tiene la voluntad de hacerlo o no es libre, o sea, no entiende lo que está haciendo, pues hasta dónde puede ser responsable. Le recuerdo que en un acto de libertad, una persona es libre, pues sí, solo sí, hay unas condiciones de posibilidad, es consciente de lo que está haciendo. O sea, una persona que está bajo efecto, por ejemplo, de las drogas, si no tiene su mente diáfana, transparente, no puede tomar decisiones, no es libre. Entonces, para ser libre hay que ser consciente. Segundo, debe haber libre albedrío. O sea, es libre cuando se tiene posibilidades de elección. Pues si no tiene sino una sola decisión que hacer, pues no es libertad. Entonces tiene que ser consciente, tiene que tener libre albedrío. Lo tercero es que debe tener la posibilidad fáctica, es decir, en términos reales,
debe tener la capacidad de responder por los actos que hizo, ¿sí? Debe estar sobre su poder responder. Entonces implica conciencia, libre albedrío, responsabilidad, y también debe ser un acto de voluntad. O sea, usted debe desear hacer lo que hizo, ¿sí? Y si no lo desea, pues obviamente si está en contra de su voluntad, no es libre. Entonces miren que el concepto de libertad es bastante complejo. Entonces, de ahí que Kant pues sea tan importante para la filosofía del derecho. Pues porque efectivamente en derecho trabajamos el problema, el dolo, concepto de voluntad, el trabajo de responsabilidad penal, de responsabilidad civil, ¿cierto? El tema de si era libre o no, bueno, y están los agravantes, etcétera. El tema de si tenía conciencia o actuó por ira, intenso dolor, ¿cierto? Entonces, miren lo relevante que puede ser esta ética kantiana. Bueno, la otra. Te escuché lo de la Corte Constitucional. Vuélveme a repetir, porfa. Sí, le decía que el imperativo categórico de Kant es el concepto que usa la Corte Constitucional para exponer los argumentos de pues cuando habla de la dignidad humana. No sé si me escucha. Ah, sí. Gracias, Daniel. Sí, correcto. Cuando uno se pregunta qué es la dignidad humana, pues lo primero que tiene que hacer es recurrir a esa tradición kantiana, y pues obviamente, sí, nuestra Corte Constitucional ya lo hizo en sentencia, y entonces ya está definido desde ese imperativo categórico, porque no solo la pregunta de la dignidad humana, sino la pregunta de qué vida merece la pena ser vivida, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que hay cosas que no son dignas, como las cárceles de ahí, ¿cierto? Cuando aplicamos digamos, esa sentencia, y pues observamos, por ejemplo, que las condiciones de un humano no son dignas en las cárceles, no son dignas en muchos colegios y escuelas del territorio nacional, no son dignas en bienestar familiar. Entonces, el problema de dignidad se vuelve un tema, pues, extremadamente relevante, crucial, ¿cierto? Pero muy formal. Es lo que Amartya Sen en el libro Teoría de la Justicia, bueno, el libro se llama Idea de la Justicia, le critica a John Rawls. John Rawls tiene mucho de kantiano, entonces le critica a John Rawls que busquemos esa perfección que quiere Kant, que no se va a poder lograr, porque entonces si tomamos el imperativo categórico de Kant, pues básicamente nos quedaríamos como que nadie es capaz de cumplir eso, ¿cierto? Usted lee la sentencia de la Corte sobre dignidad y dice, pero ¿cuándo vamos a cumplir esto, cierto? Pues le llaman éticas formales, no éticas fácticas, porque son muy difíciles llevarlas al mundo real. Esa es la gran crítica a Kant. O sea, nosotros podemos, digamos, es lo que John Rawls llama los actos supererogatorios. John Rawls dice que en una idea, digamos, de justicia relevante, uno debería tener la capacidad de hacer grandes sacrificios por la humanidad. Eso sería lo que llamamos hay una diferencia entre lo que es razonable y lo que es racional. Entonces, ¿qué sacrificios podemos hacer nosotros razonables por otros? ¿Sí? ¿Qué sacrificios superhumanos? Entonces, muchos critican eso, que el ser humano pues no está para hacer sacrificios, digamos, supererogatorios o de superhumanos, ¿sí? Como el caso de la pandemia. Cuando uno pasaba y había una bandera roja, pues uno se le llenaba el corazón de nostalgia y uno sacaba partes, digamos, del mercado de la casa y se lo llevaba a esa familia, pero uno no puede hacer eso infinitamente, pues porque se queda sin mercado en la casa. Sí, más o menos es eso como rueda, ¿cierto? O sea, hasta dónde uno tiene que sacrificar. Ese es el acto supererogatorio, ese es el acto, digamos, del superhumano. ¿Hasta dónde? Entonces, ahí, digamos, es un poco donde Habermas dice, bueno, tenemos es que tener unos acuerdos sobre lo mínimo, y en esos acuerdos tenemos de alguna manera que avanzar es a la intersubjetividad. Entonces Habermas habla
en la teoría de la comunicación, de que pues tenemos que seguir unas reglas básicas, tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas son buenas y qué son malas racionalmente, tenemos que tener un acuerdo de interlocución válida. O sea, yo estoy dispuesto a escuchar al otro porque el otro es una persona, yo valido que sea una persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que no pasa en Colombia, por ejemplo? ¿Qué sucede? No sé si ustedes hayan visto discusiones entre personas que siguen la Colombia humana y las personas que siguen el uribismo. Es muy difícil encontrar un debate serio, filosófico, entre personas de la Colombia humana y las personas del uribismo, porque como se vuelven dogmáticos, entonces los de Colombia humana no están dispuestos a aceptar nada del uribismo y el uribismo tampoco está dispuesto a aceptar nada de Colombia humana, entonces se quedan sesgos de confirmación y se quedan sesgos cognitivos. Entonces ahí no hay forma como hay una comunicación. Lo que dice Habermas es, si necesitamos una ética comunicativa, pues tenemos que decir que el otro es un interlocutor válido. Entonces tendría que sentarse el uribista y decir, Colombia humana escucha sus argumentos, y el de Colombia humana tendría que sentarse y decir, uribista, escucha sus argumentos. Pero como no se escuchan los argumentos, entonces ahí no hay una comunicación dialógica, ni hay una ética dialógica. Otro de los postulados que coloca Habermas en la ética dialógica es, por ejemplo, el concepto de verdad. Yo quiero entablar un diálogo intersubjetivo con el otro, pues yo tengo que tener honestidad intelectual. Yo tengo que decir las cosas que relativamente pienso, creo que son verdaderas. O sea, yo no puedo ponerme a pensar en engañar al otro. Y yo creo que ese sí es un problema que tenemos los humanos, ¿cierto? El engaño lo hemos usado como una forma de ganar, ¿sí? Y entonces cuando engañamos, o sea, no decimos la verdad porque queremos ganar, entonces ahí la ética ya no tiene sentido porque acabo de decir que hay unas condiciones de posibilidad para que la ética dialógica de Habermas o también la de John Rawls se pueda llevar a cabo, ¿sí? Debe haber interlocución válida, debe haber racionalidad universal, debe existir un acuerdo del interlocutor válido y debe haber una comprensión lingüística, o sea, debemos estar hablando el mismo idioma. Y eso es lo que pasa, me gusta colocar ese extremo de polarización entre Colombia y pues porque justamente parecen dos teorías inconmensurables. Por ejemplo, cuando un uribista habla de propiedad privada, parece que el de Colombia humana no entiende propiedad privada en las mismas categorías, con el mismo sentido que lo propone el uribismo. Parece que estoy hablando completamente de cosas distintas. Y cuando Colombia humana habla de igualdad de condiciones o acceso equitativo y sostenible a los bienes y los servicios de la economía y de la cultura, parece que el uribista entiende otra cosa muy distinta del concepto de equidad y sostenibilidad. Entonces, parece que son dos teorías irreconciliables. Entonces, ahí como que uno dice, no, aquí no va a haber Habermas por ningún lado, ¿sí? Qué bueno preguntarle a Habermas, creo que tiene 92 años o 93 años, todavía está en Alemania, en un lugar muy frío viviendo. Y sería bueno traer a Habermas a Colombia y preguntarle por este tema, cómo podría resolverse desde la ética dialógica. Sería muy interesante escucharlo porque se asombraría bastante. Bueno, entonces, ahí estaría la ética del superhombre, ¿sí? De Nietzsche, que muchos la relacionan con Hitler. Y bueno, lo hacen porque Hitler le encantaba todo este concepto, digamos, nietzscheano pues Nietzsche lo veía como algo eugenésico, ¿cierto? Pero Nietzsche quería lograr el superhombre, ¿sí? Lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. Yo lo voy a decir como filosóficamente y luego le damos como sentido. Filosóficamente Nietzsche dice que imprimirle al devenir el carácter del ser es la máxima expresión de voluntad de poder. Así lo dice filosóficamente.
Nietzsche trabaja sus temas en Gaia Ciencia, en Más allá del bien y el mal, en la ciudad de Zaratustra, en el Anticristo. Pero los textos de Nietzsche que más me marcaron a mí fue Hacia los Zaratustra y el Anticristo, ¿cierto? El Anticristo me llamó mucho la atención en mi juventud cuando leía a Nietzsche, cómo él define lo bueno y lo malo, eso se llama la transmutación de valores, de manera diferente. Nietzsche es un anticristiano, entonces si una persona es cristiana dice hay que ser compasivo, Nietzsche dice para nada, al contrario, cada quien debe vivir por su propia cuenta y si debe morir para permitir que la sociedad avance, entonces hay que ayudar a que se muera. Nietzsche lo dice en el Anticristo de esta manera: bueno es la fuerza, ¿sí? Digamos el coraje, la fuerza, ¿sí? Malo es la debilidad, la felicidad es la voluntad de poder, y al débil hay que ayudarlo a morir, es lo que plantea Nietzsche. Entonces, Nietzsche dice que el hombre de hoy todavía no alcanza a ser un superhombre, es como una intersección entre el simio y el superhombre, ¿sí? Nietzsche, por ejemplo, tenía un desprecio por los comunistas, por los socialistas muy grande, pues porque él veía que en el socialismo y en el comunismo el hombre se quería como equiparar, y él decía, no puede ser, porque los hombres no son iguales, hay hombres fuertes y hay hombres débiles. Por eso es la moral del amo y el esclavo. Para Nietzsche, por ejemplo, no existe el hombre mediocre. De pronto ustedes han escuchado el hombre mediocre, un texto que también lo marca uno, que es de un argentino filósofo médico que se llama José Ingenieros, pues se llamaba José Ingenieros, el hombre mediocre. Para resumir el concepto del hombre mediocre: o eres héroe, o eres santo, o eres sabio, o eres fría basofia humana, dice José Ingenieros. O sea, o usted cumple alguna de las tres funciones o usted es un mediocre. Pero para Nietzsche no existen los mediocres. Para Nietzsche solo existen dos tipos de seres humanos: el amo y el esclavo, y se acabó. O sea, o usted tiene una moral para dominar o usted tiene una moral para ser dominado, pero ahí no hay aguas tibias. Y me llamó mucho la atención de Hacia los Zaratustra por el tema de la transformación. Nietzsche dice que tenemos una transformación. Primero somos como la ética del deber, somos como un camello, entonces aquí está la ley, y entonces lo que nos diga la ley lo cumplimos, lo que nos diga el poderoso lo cumplimos, lo que nos diga la religión lo cumplimos todo lo cumplimos. Entonces, el ser humano se cansa de eso, dice Nietzsche, y para llegar a ser un superhombre tiene que sacar la moral del león, ser rebelde, ¿cierto? Y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que esto no puede ser. Hay que cambiar, transformarse, tiene que volverse rebelde, tiene que volverse, ¿cierto?, agresivo, tiene que volverse fuerte. Y él dice que tampoco es el superhombre. El superhombre tiene la inocencia del niño. Es como cuando usted aprende a vivir sin tener en cuenta un futuro o un pasado. Cuando usted vive sin ansiedad y cuando usted vive sin depresión. Cuando usted aprende a ser como un niño. Hay una de las frases que me marcó mucho de Nietzsche, y es esta: ¿qué tal si un demonio se acercara en la noche y susurrara a tu oído: esta vida que tienes se repetirá una y 1000 veces más, infinitamente? Cada momento, cada instante se repetirá por toda la eternidad. Sentirás que es un demonio el que te habla, te despertarás llorando como si fuera una pesadilla, o te despertarás diciendo: no he escuchado palabras más dulces en mi vida. Y eso me marcó mucho hace mucho tiempo, y nos pone a reflexionar. Por ejemplo, ustedes hoy querrán repetir este momento de escuchar acá hablar durante una hora, querrán volver a vivir ese momento por toda la eternidad. Nietzsche dice, si no le gusta, si usted no está dispuesto a vivir este momento todo el tiempo, está equivocado, está en el lugar equivocado. Nietzsche es un vitalista, ¿cierto? Bueno, yo creo que ahí mi presentación. ¿Cuál es la idea? Voy a resumir. ¿Cuál es la idea que quiero dejar hoy?
No existe un modelo ético único. El juez, el abogado, el ciudadano de a pie, el alcalde, el gobernador, el presidente, el dueño de la farmacéutica, todos tenemos sistemas éticos de representación distintos. No hablamos un mismo lenguaje cuando decimos hay que ser ético. Usted le puede decir a otro, yo soy muy ético, pero puede que usted tenga una ética nichana y puede que usted se crea que es el amo y el otro es el esclavo. Entonces hay que mirar qué ética tiene. Puede que usted sea un ético kantiano y haya otro ético completamente diferente, utilitarista. Entonces ahí es ese tipo de cosas. Ahora sí los escucho por 10 minutos. ¿Qué piensan de esto? Nuestro pretexto es Lon Fuller, el caso de los espeólogos de la caverna. Y entonces, bueno, los escucho. Bien pueda. Por acá está mi hija saludando. Gracias, mi amor. Mira, saluda a Rueda, mira a John y saluda a Raúl. Hola. Vino la niña a filosofar, muchachos. Vea, ahí se las presento. Jovencita, buenas noches. Bienvenida. Bueno, mi amor, te amo. Listo, entonces. Bueno, entonces, Raúl, bien pueda. Profe, pues desde el punto de vista, Sí. Sí. filosófico y todo lo que nos enseña, supremamente interesante, ¿sí? Pero digamos que quien no conoce el tema filosófico se enfrenta solo a una cuestión de ética. Entonces la pregunta mía va más como hacia el tema, por ejemplo, el colegio de médicos, ¿sí? O la Federación Médica Colombiana tienen un comité de ética, o el Colegio de Químicos Farmacéuticos, o el colegio de una cantidad de profesores tienen un comité de ética, pero dentro de ese comité de ética no van a estar todas las posiciones éticas filosóficas que usted no acaba de escribir, sino el comité de ética, y la ética es una. Y de acuerdo con eso, más o menos, asumiría yo que es la ética kantiana como el deber ser de la profesión, ir como alineado a ese deber ser de la profesión y actuar conforme a la lex artis de la profesión, ¿o estoy equivocado? Sí, no, estás bien. Yo creo que hay un acuerdo muy importante y ese acuerdo recoge toda una tradición universalista. Por ejemplo, todos estos grandes colegios, todas esas grandes, digamos, tribunales, estos grandes sitios de toma de decisiones, también están muy concatenados, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos del Hombre. Y la Declaración de los Derechos del Hombre están completamente relacionados con la ética kantiana. Por eso el deber. O sea, la ética siempre se ha hablado es la ética del deber o de los fines. Por eso Kant lo llama el reino de los fines. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos estaba aplicando 500.000 vacunas por mes. Creo que era por mes. Bueno, si hiciera 1 millón por mes, pues para aplicar a 330 millones, pues se moría 33 meses. No, pues ¿cuántos no habría muerto? Entonces, ahí hay que discutir éticamente a quién le van a aplicar primero la vacuna, ¿cierto? Entonces, éticamente, digamos que hay un consenso en que se decidió aplicarle la vacuna a los que más tienen riesgo, ¿cierto? Éticamente ese es el mensaje. Los que más tienen riesgo, primero vacunamos a los médicos, el personal de salud, después vacunamos a los mayores de 60, 70, 80, ¿cierto? No a los más poderosos. Si fuera la moral nietzscheana, Raúl diría, las vacunas van primero para los más poderosos. Ya sabremos por obvias razones que los poderosos serán los primeros que la apliquen, pero éticamente el mensaje es kantiano, ¿cierto? Bueno, John. O Brigitte, no sé quién me había levantado la mano primero. Y por acá veo. Listo, John, bien pueda. No, profe, yo solo quería... como un concepto transversal. Qué pena, me escucha, doctor. Más o menos, concepto transversal. Si quiere la palabra Brigitte, de pronto me mejora la señal, ¿sí? Listo. Entonces, Brigitte, y después volvemos con John y seguimos con Ángela. Brigitte. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues
Brigitte. Priscila no tiene audio. Ah, bueno, doctor, buenas noches. Creo que me están silenciando. Pero yo no. No, usted Era la no. inteligencia artificial. Sí, bueno, yo le voy a comentar entonces. Que respecto a lo que usted dice de la ética, definitivamente pues estoy de acuerdo que no es que esté de acuerdo, es que es así, que hay diferentes éticas y pues que cada sociedad o cada persona, cada individuo es consciente de adquirir una ética y referenciarse por ella. Entonces habrán sociedades en la cual la ética, por ejemplo, basada en la religión predomine, o la ética kantiana en cierto sector, como usted lo acaba de mencionar. Y yo pienso personalmente que no importa que haya varias éticas, el hecho es de que la ética siempre va a buscar como un bien y un resultado bueno para la sociedad y para la humanidad. Entonces, con esos principios, yo digo que es aceptable cualquiera de las éticas siempre y cuando el resultado sea un poco desde la perspectiva utilitarista, que busque el beneficio para muchos. Eso era lo que quería comentarle, doctor. Gracias. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, eso sí, lo que dice Brigitte es cierto. Los filósofos de diferentes escuelas, lo que hemos querido es crear y pensar modelos éticos que nos beneficien a los humanos. Esa es la lucha ética. Yo creo que todos los filósofos, desde Epicuro de Samos hasta Nietzsche o hasta Habermas, lo que queremos es mejorar la condición del mayor número de personas posible. Sí, de hecho, Brigitte, por eso en ciencias jurídicas también se habla de deontología y de teleología, de telos, la búsqueda de los fines, deóntico, el deber, cuál es el deber del profesional, y axiología, teoría de los valores. Entonces, ahí va muy relacionado la ética, la moral, la axiología y, a ver, deontología, axiología, teleología y ética. Sí, eso va muy relacionadito. Ángela, y ahí miramos cómo está John de señal. Profe, pues teniendo un poco en cuenta lo que usted explicó ahorita en clase y según pues lo establecido por Raúl frente a la ética profesional, tenemos que entender algo, que en cualquier profesión la ética es importante y que va a hacer referencia al conjunto de las normas y de todos los valores que hacen que esas actividades profesionales se desarrollen de la mejor manera. Además que esa ética profesional también es la encargada de generar unas pautas para desarrollar ciertos ambientes, tanto laborales como en decisiones que se deban tomar de acuerdo a nuestra formación y están basadas en valores universales que todos los seres humanos poseemos. También hay que ver que dentro de esa ética se contribuye a muchos aspectos sociales, entre esos una armonía social, una armonía laboral, también la armonía profesional, y que implica la práctica de todo lo que hemos construido, por ejemplo, en estos últimos 4 años del derecho. Cuando lleguemos a un punto, nuestra ética como abogados va a estar implicada en una práctica de valores que hemos desarrollado y que cada uno también ha formado desde mucho tiempo atrás. Además que vamos a actuar y la ética nos va a permitir desarrollar o darle solución a ciertas situaciones que nos vamos a enfrentar diariamente en el campo laboral como abogados o como la profesión que cada uno tiene en este momento, y que nos va a prever prever para no cometer errores y para corregirlos, y que nos va a permitir saber qué está bien y qué está mal. Entonces, pues ahí hay un punto basado de acuerdo como a lo que Raúl hablaba y frente pues a un poco al concepto que hemos visto de ética durante la clase. Muchas gracias, Ángela. Sí, yo creo que lo que dice Ángela es muy importante. Tenemos una racionalidad que es donde parte Kant, Habermas, John Rawls, y con esa racionalidad tenemos que llegar a pensar universalmente. Por ejemplo, todas las mujeres tienen que recibir las mismas condiciones educativas que los hombres. No puede ser que en Arabia Saudita unas mujeres no puedan estudiar lo que estudian los hombres, ¿cierto? No puede ser que tengamos esas brechas aún en otros países. Tiene que ser algo universal.
así como las mujeres acá pueden estudiar perfectamente derecho, pues esperemos que en Emiratos Árabes Unidos también lo puedan hacer y esperemos que en la India también lo puedan hacer. Pero vemos, por ejemplo, que en la India hay una cantidad de castas y se imposibilita eso. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en unos mínimos universales y también poner de acuerdo en que las profesiones también tenemos unos mínimos racionales para definir qué hacer en el mejor de los casos con esos dilemas que nos encontramos laboralmente. Rueda. Profe, buenas noches. Yo quería decir que si la ética se vuelve tan subjetiva, que cada quien puede adoptar la ética que mejor le parezca, entonces ¿cuál será la diferencia con la moral? Bueno, los modelos éticos que acabamos de ver no quiere decir que la ética sea relativa, sino que la ética posee varios modelos, cada modelo buscando su universalidad, ¿sí? Entonces no es relativa a un sujeto, sino que está John en el mundo 3. La ética nietzscheana, aunque es diferente de la ética de Habermas, la ética dialógica, ambas éticas están en el mundo 3. Lo subjetivo es como la Spriella, que quiere crear el mundo a su imagen y semejanza. Eso es lo que no puede ser, porque la ética está en el mundo 3, ¿sí? Entonces, la diferencia con la moral es que la moral está en el mundo 2, en el mundo de mis estados mentales. Entonces yo puedo decir, para mí eso es moral o no es inmoral. Por ejemplo, yo podría decir, para mí es moral robarle a los ricos y quedarme con todo. O sea, el Robin Hood al revés. Entonces, eso es en el mundo 2. Pero en el mundo 3, en el mundo de las ideas, en el mundo de lo intersubjetivo, eso no va. El mundo de la moral está en el mundo 2, el mundo de la ética está en el mundo 3, aunque hayan diferentes modelos. Bueno, y Listo, profe, gracias. No sé por acá, yo veo una mano alzada, pero no, mira que no me da quién. No sé si ustedes ven ahí. Profe, Jessica. Jessica, hola. Hola, profe, ¿cómo están? Profe, en relación con todo lo que hablamos, pues digamos, uno se puede hacer como una serie de preguntas en cuanto, digamos, buscando como todas estas teorías de la ética, y una de esas, digamos, podría ser qué sería lo bueno, o si hay una sola forma correcta de vivir, o como decía Priscila, que si todas las costumbres valen lo mismo, o sea, si tienen el mismo valor desde que se busque pues como un fin común, o si, digamos, estos valores éticos son relativos. Entonces, digamos, con relación a todo esto, pues uno se puede preguntar si estas éticas materiales son las que nos llevan o nos dicen qué debemos hacer para alcanzar el bien, ser buenos. O sea, es decir, qué queremos obtener con este fin de, o con esos comportamientos, o con esas costumbres, o manejando el buen carácter. Pero para eso uno se preguntaba de la ética formal kantiana, ¿cierto? Que él decía que lo único moralmente bueno es la buena intención, o sea, lo que tenemos, el sentido que tenemos de querer actuar de cierta manera. Y es que si buscamos como que esta buena intención de querer actuar de la mejor manera, entonces podemos como buscar esta ética formal. Y ya la otra, que es la ética de Habermas, es buscar como si una norma es moral o si es aceptable para la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo me preguntaba que si básicamente es uno buscar como irse por la escuela kantiana o la Habermas, que igual nos indican la mejor manera de comportarnos en la sociedad, pero básicamente lo que Kant nos lleva a actuar éticamente. Bueno, yo creo que Jessica está muy trascendental. Eso está muy bien, Jessica está muy filósofa hoy. Sí. Bueno, Jessica, yo pienso, a ver, yo definitivamente estoy convencido de que pensar en términos abstractos es la forma adecuada para llegar a principios universales, modo Kant. Me quedo con Kant ahí. ¿Sí? O sea, estoy de acuerdo contigo. Y para resolver problemas sociales, yo me voy a Habermas. O sea, yo tengo digamos, yo ocupo un lugar político y tengo que, como político, tengo que responder
a Colombia Humana y tengo que responder al uribismo, al partido de la U, a los conservadores, a los liberales. ¿Qué se aplica ahí? Habermas. Ética de la comunicación. Nos tenemos que sentar a entendernos, a ponernos de acuerdo en unos mínimos y a poder actuar con relación a esos mínimos, ¿cierto? Entonces, ahí están las dos. Me siento a pensar como filósofo en Kant y me siento a resolver problemas con Habermas. Tal como lo ha dicho Jessica, me parece que es el resumen de la clase, me parece que queda muy bien. Bueno, entonces para mí ha sido pues un placer esta clase una vez más. La semana entrante, qué bueno que pudieran, bueno, o la semana entrante nos empezamos a contar con estas 3 herramientas que hemos visto: epistemología, ontología y axiología o ética jurídica. Hacemos un conversatorio sobre estos tipos de problemas y cómo lo han afrontado ustedes con los casos difíciles en lo que tiene que ver con el parcial. De ahí ya avanzaremos más, pues empezaremos con el bloque de las exposiciones, que es un bloque largo. Ahí nos vamos a llevar, pues, mejor dicho, el resto de año nos llevamos en eso. Bueno. Profe, tengo una duda. Nosotros sí. Pues habíamos quedado que el parcial se iba a hacer entrega del 2 al 16, más o menos, o era solamente hasta plazo para finalizarlo hoy, para que en las últimas clases tuviéramos la oportunidad de compartirlo. No, quedamos que el 16 era, pues que todos debían entregar el 16. ¿Cierto? Eso fue lo último que dijimos. Ah, bueno, profe, listo. Lo que pasa es que ya quedamos es en que los que lo quieran ir subiendo, como Raúl, pues lo pueden ir haciendo. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, ya la semana entrante pues ya empezaremos a ambientarlo, digamos. Empezaremos como a trabajar, a unir todos esos conceptos que hemos aprendido. Bueno, entonces muchas felicidades, se cuidan, que estén muy bien. Buenas noches. Feliz noche, profe. Gracias. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Es con mucho gusto. Feliz noche. Que la pasen muy Profe, bien. gracias. Muchas gracias, feliz noche. Listo, hombre, Juan, con mucho gusto. Muy linda la niña. Cierto, tan bella. Es que me tomé el tiempito para hacerla. Eso está muy bien. Sí. Hoy hablaba con un amigo que me mandó un video del hijo de él manejando carro y decía que cómo nos derretimos viendo crecer los hijos. Total, uno vuelve como a vivir, como recordar la historia que uno fue en algún momento en slow motion, Sí. lo ve uno con cámara lenta. Sí, increíble esa capacidad de amar a otra persona más que a uno mismo. Esa es la verdadera ética, vos lo has dicho, amar a otros más que a sí mismo. Sí. Uy, sí. Bueno, profe, feliz noche. Que esté muy bien, gracias por todo. Muchas felicidades ahí con la otra clase. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué sigue? Chao, ¿Qué que clase tiene? esté bien. Ya no, tenemos sus sesiones con el doctor Eder Jimmy. Ah, perfecto, me dejan ahí un pedazo a mí. Listo. Bueno, profe, feliz noche. Chao. Bueno, que la pasen bien, chao.